Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de un tema que viene relacionado con lo que ya habíamos visto anteriormente, que es con el tema de las fuerzas y cómo estas fuerzas, si ustedes recuerdan, las fuerzas son como definición las causantes del movimiento de los objetos. Entonces, de una manera u otra, la cantidad de movimiento que pueda tener un objeto va a ir relacionada con la fuerza. La fuerza va a ser la causante directamente de esta cantidad de movimiento. Entonces, cuando hablemos de cantidad de movimiento, como les digo, vamos a estar hablando de prácticamente la fuerza. Y pues si aprovechamos esa definición, nosotros sabemos que la fuerza, en términos generales, es masa por aceleración y podemos aprovechar una expresión alterna que tenemos de la aceleración, que lo vimos en cinemática, y es del hecho de que la aceleración también en términos generales la podemos expresar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo puedo expresar mi fuerza como masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vean que yo puedo sin ningún problema introducir esta masa adentro de la derivada, ya que pues la masa es un término constante, entonces no altera mi derivada. Y esto podría expresarlo como la derivada con respecto al tiempo del producto de la masa por la velocidad. Entonces, este producto de la masa por la velocidad es lo que nosotros en física le conocemos como momento lineal. Momento lineal, o también como cantidad de movimiento lineal. Y la letra que le atribuimos a la cantidad de movimiento es la letra P. ¿Sí? Entonces le decimos a esto P y por tanto entonces decimos que la fuerza sería entonces la derivada con respecto al tiempo de P. ¿Sí? Entonces vean que aquí esta expresión nos dice mucho porque lo que nos está diciendo es de que la fuerza también se puede medir como el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y esto lo puedo expresar tanto de manera diferencial como también como manera de variación. O sea que F también podría ser como el cambio de P con respecto a T. ¿Sí? Entonces, aquí hay un dato interesante. Recuerden que cuando nosotros hablamos de fuerza, hablamos de que la fuerza es una expresión vectorial. Y si F es vectorial, entonces definitivamente el valor de P también tiene que ser vectorial. ¿Sí? O sea que P es un vector. ¿Sí? Entonces, P es un vector. P es vector. Entonces, en términos generales, P vector va a ser el producto de la masa por la velocidad. Entonces, vean, aquí aparece a relucir otra variable muy importante para el momento lineal. Vean que el momento lineal, la dirección de P va a depender directamente de la dirección de B. O sea que nosotros midiendo la variación en los ángulos de B, que es la velocidad, también vamos a saber la dirección de P. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos un objeto que viaja con una velocidad de 40 metros por segundo a lo largo del eje de las X, entonces nosotros podríamos decir de que esa velocidad tiene un ángulo cero con respecto a la horizontal y por ende entonces la dirección de, de P sería pues 0 grados, igual en la misma dirección de B. O en otras palabras, si el objeto se mueve hacia el eje de las X positivas, entonces también la cantidad de movimiento lineal o momento lineal P también va a tener esa misma dirección. O sea que ustedes sabiendo la dirección de B, inmediatamente saben la dirección de P porque son las mismas. Ok, entonces teniendo claro eso, vean que pues si nosotros queremos extrapolar nuestro movimiento y quisiéramos hablar de incluso un movimiento en dos dimensiones o tres dimensiones, pues también hablaríamos, ¿no?, de que tendríamos una P en X que iría relacionado con MBX, una P en Y que iría relacionado con una MB en Y, o incluso si tuviéramos un objeto que se mueve en tres dimensiones, hablaríamos de una P en Z incluso, una masa por la velocidad en Z. Entonces vean que todas estas son vectores y por ende también sus velocidades irían en carácter vectorial, ¿sí?
Entonces, la cantidad de movimiento lineal la podemos representar no solo en el eje de las coordenadas de las X, también lo podemos representar en la coordenada de la Y y en la coordenada de la Z. Recuerden que la dimensionalidad, si se puede decir así, de la velocidad que tenga el objeto va a darnos la dimensionalidad o la dimensión de la expresión que nosotros demos para P. ¿A qué me refiero con esto? Si en este caso tenemos un objeto que se mueve solo a lo largo de un eje, entonces la magnitud de mi P sería únicamente masa por velocidad. Pero si tenemos en el caso de un sistema de que lo conforman dos o más objetos y estos objetos se mueven en otras direcciones, entonces nosotros tendríamos que hablar de un P neto, ¿sí? Y entonces ese P neto tendría que ir relacionado con la suma de todos los P. Y recuerden, cuando hablamos de la suma de todos los P, pues entonces habríamos de calcular una suma de P en X, o una suma de P en Y, o una suma de P en Z, ¿sí? Con el caso de Z, pues realmente no vamos a tocar muchos casos que tengamos que calcular una cantidad de movimiento lineal en tres dimensiones, pero créanme que no es nada complicado, es simplemente añadir una coordenada adicional a nuestro análisis de P. Pero realmente no es algo fuera, no es algo muy difícil. Entonces, bueno, como les digo, vamos a trabajar directamente con estos dos, con P en X, con P en Y, y pues um, al menos para calcular P, vean que no es nada complicado, ustedes sabiendo la masa y sabiendo la velocidad, ustedes saben P. Otro dato interesante de P que ustedes deben de saber de que, bueno, para el Sistema Internacional de Medidas, vamos a borrar aquí un poco, para el Sistema Internacional de Medidas, pues entonces m debe estar en kilogramos, la velocidad debe estar en metro por segundo y entonces en términos generales P debe tener unidades de kilogramo, metro por segundo y este es en las unidades del Sistema Internacional. O sea que P en términos del Sistema Internacional de Medidas deben de colocarlo siempre en kilogramo, metro por segundo. ¿Sí? Bien, entonces ya sabiendo esta pequeña introducción, entonces vamos a borrar todo esto de acá y vamos a comenzar a calcular nuestro problema. Vamos a dejar ciertas ecuaciones que sí vamos a utilizar. Bueno, por ejemplo, esta, ¿no? De P igual a masa por velocidad. Bien, vamos a borrando aquí todo esto para poder. Entonces, si leemos el problema, nos dice de dos vehículos que se aproximan a una intersección y nos habla de que estos vehículos pues tienen sus valores de masa y tienen sus valores de velocidad y van dirigidos bajo ciertas direcciones, valga la redundancia. Y bueno, si lo leemos nos dice acá de que uno de los vehículos es una camioneta tipo pick-up que tiene una masa de 2500 kilogramos que viaja a 14 metros por segundo con dirección este-oeste. Bien, entonces vean, nos está hablando de esta dirección este-oeste. Entonces yo convenientemente les he colocado este dibujo donde pues vamos a indicar las direcciones de dónde va el norte, el sur. Entonces aquí va el norte, aquí va el sur, esto es el este y esto es el oeste. Y pues cuando nos habla de este camioneta pickup de 2500, pues nos está refiriendo a este vehículo de acá, ¿no? Porque ven que nos dice que este se mueve de este a oeste. O sea que va del este hacia el oeste, ¿no? Entonces, coloquémosle el valor de las masas para evitar confusiones. Esta sería masa 2500 kilogramos. Vamos a nombrar a este vehículo el vehículo A, ¿verdad? El vehículo A, y esto lo vamos a nombrar entonces el vehículo B. La velocidad de este vehículo es de, vamos a ver, 14 metros por segundo. Entonces, velocidad de A es 14 metros por segundo. Y nos dice, bueno, miren otro detalle importante. Vean que nos habla de la dirección. Ya vamos a hablar de esto, qué significa. Nos dice acá también de que hay otro automóvil sedán de 1500 kilogramos que va de sur a norte. Entonces nos está hablando de este otro vehículo. Este tiene una masa de 1500 kilogramos
y la velocidad que lleva este vehículo es de 23 metros por segundo. Bien, entonces anotamos aquí la velocidad, 23 metros por segundo, ¿sí? Bien, y vean que nos habla nuevamente de la dirección. Ok, ¿qué pasa con la dirección? Ya les había mencionado de que la dirección de la velocidad da la dirección de P, ¿sí? Entonces, eh, si P da la dirección, si la velocidad da la dirección de P, entonces la pregunta es, ¿qué signo habrá un cambio de signo en P de acuerdo a la dirección con que se mueva B? Definitivamente. Porque en este caso, si digamos estamos con el objeto A, o en este caso el vehículo A, vean que el vehículo A se mueve hacia la dirección de las X negativas. Entonces definitivamente este objeto se está moviendo con una velocidad negativa de menos 14 metros por segundo porque se mueve hacia las X negativas, que en este caso lo representamos como el oeste, pero sabemos de que esto viene una connotación cartesiana, si se puede decir así, en el cual el norte es el Y positivo, el sur es el Y negativo, el este es el X positivo y el oeste es el X negativo, ¿sí? Entonces, recuerden que esto lo debemos de hacer, ¿no? O sea, relacionar la rosa náutica con las coordenadas cartesianas que se está moviendo el objeto va a ser fundamental para poder asignar el signo. ¿Qué me refiero entonces? Si la velocidad es negativa, entonces definitivamente P también es negativo. Entonces, el signo, ojo con esto, tanto, tanto el signo como la dirección de P lo da B, ¿sí? Tanto el signo como la dirección de P lo da B. Bien, entonces teniendo claro eso, nuevamente vamos a continuar con el problema. Y nos dice acá de que en el inciso A, ¿no? Vean que el inciso A nos está pidiendo encontrar las componentes X y Y del momento lineal neto del sistema. Ok, entonces recuerden que P en términos generales se define como masa por velocidad. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos a dos objetos que se mueven en direcciones diferentes. Tenemos una que se mueve a lo largo de las X, tenemos otra que se mueve a lo largo de la Y. Y entonces lo que debemos de hacer es calcular P en X y P en Y. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado porque este problema am, se facilita un poco por el hecho de que cada uno de estos objetos se está moviendo en un eje coordenado muy específico. Pero si, por ejemplo, los vehículos se movieran a un ángulo teta que estuviera generando, si se puede decir así, componentes de su velocidad, entonces esta tendría componentes de su momento lineal también. O sea que si la velocidad yo puedo calcular componente en X y componente en Y de la velocidad, también puedo calcular componentes en X, componentes Y de la cantidad de momento lineal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo aquí podría para P en X decir que P en X pues es la... eh, bueno, y mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque nos están pidiendo el P neto. Y si nosotros hablamos del P neto, ¿sí? El P neto en términos vectoriales sería la suma de los P en X a lo largo de X más la suma de los P en Y a lo largo de Y. ¿Sí? Entonces, el inciso A ahorita solo nos está pidiendo esta expresión y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, sumatoria de los P en X, pues sería calcular los momentos lineales de X de todos los objetos que estén moviéndose. En este caso, como tenemos dos, sería aquí decir, bueno, masa del vehículo A por la velocidad en A en X, más la masa del vehículo B por la velocidad del vehículo B en X. Pero vean que aquí nosotros podemos simplificar algo. Vean que lógicamente el objeto B, que es el carro B, no se mueve en X. Vean que la dirección de- del vehículo B es a lo largo del eje Y positivo. Entonces, si la velocidad va a lo largo del eje Y positivo, lógicamente no tiene componentes en X. Entonces, este término se nos hace cero, ¿sí?
Y entonces prácticamente nuestra sumatoria de momentos en X simplemente es tomar en cuenta lo que está ocurriendo con el objeto que sí se mueve en X, que es el carro A, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir con el momento en Y. Sumatoria de momentos en Y sería masa A por la velocidad en Y más la masa B por la velocidad B en Y. Ahora, ¿qué pasa con el eje Y? Vean que lógicamente aquí el único que se mueve en Y es el objeto B y el objeto A pues solo se mueve en X. Entonces lo que estamos colocando aquí del objeto A en Y, esto se hace cero, porque el objeto A, como les menciono, solamente se mueve a lo largo del eje X. Entonces, sumatoria de momentos en P en Y sería simplemente masa B por la velocidad B en Y, ¿sí? Entonces, ya teniendo estas dos expresiones, pues simplemente utilizamos los datos que ya sabemos y lo calculamos, ¿no? Porque eso es lo que nos está pidiendo el inciso A, determine las componentes en X y Y. Bien, entonces es de sustituir los datos. Vean que para el caso del carro 1 tenemos 2500 y 14. Entonces sumatoria de P en X sería 2500 kilogramos por la velocidad, que es menos 14, no nos olvidemos del signo, metros por segundo. Y entonces este valor es 2500 por 14. Esto nos da menos 35.000, sería menos 35.000 kilogramos metro por segundo. Y esa es la componente en X. Y posteriormente la componente en Y sería la masa del objeto B, miremos cuánto es 1500 por 23. 1500 por 23. Vean que a la velocidad en Y le pongo positiva porque el problema me deja claramente establecido que el, que el objeto B se mueve en la dirección Y, ¿verdad? Positiva. Entonces, volvemos acá y calculemos entonces cuánto nos da este, este producto. Vamos a ver, 1500 por 23. Esto da 34.500. 34.500. Bien, entonces kilogramos metro por segundo, ¿no? Entonces vean que aquí ya calculamos el inciso A y estos eran los resultados que nos estaba pidiendo, ¿verdad? Y ahora pasamos al siguiente inciso. Entonces el inciso B, veamos que nos está pidiendo. El inciso B nos pide cuáles son la magnitud y la dirección del momento lineal neto. Bueno, tenemos expresado el vector P neto, ¿no? Que es a través de esto, de esta expresión. Si quieren lo volvemos a anotar. P neto vector es el P neto en X, ¿verdad? A lo largo de X, más el P neto en Y a lo largo de Y. Recuerden que el P neto en X es la sumatoria de los P en X y el P neto en Y es la sumatoria de los momentos en Y, ¿sí? Entonces, si yo les pido calcular la magnitud del P neto, pues entonces es aplicando la raíz, ¿no? Raíz del P neto en X al cuadrado más P neto en Y al cuadrado, ¿sí? Entonces, calculémoslo. Esto nos quedaría entonces algo así. Aquí quedaría menos 35.000 y en Y sería 34.500. Si calculamos esto, nos queda vamos a ver, 35.000 y 34.000. Todos revisen ustedes estos cálculos, ¿verdad? Para asegurarnos que el resultado que esté aquí sea el correcto. Ustedes, si ven algún error también, pues lo pueden adjuntar ahí en la barra de los comentarios, ¿no?
Vean que este es el resultado. Sería 49.145.193 kilogramos metro por segundo. Recuerden que cuando calculamos magnitudes ya no tiene una representación vectorial, es simplemente un número, ¿verdad? Y por último, si nos pide el ángulo, pues vean que esto es bastante sencillo, porque pues prácticamente lo que tendríamos aquí sería esta componente del P neto que iría para acá, otra componente neto que iría para acá, una P neto que iría por acá, o sea, por aquí sería el P neto en X, por acá iría el P neto en Y el P neto iría algo así, ¿verdad? Entonces, si nos está pidiendo el ángulo, ese ángulo tiene que ir relacionado con el ángulo que comprende estas dos componentes del P neto, ¿sí? Y recuerdan, ¿verdad? De que como les decía al inicio, la dirección de B es la dirección de P. ¿A qué me refiero con esto? Si digamos yo aquí les digo calculen teta, teta ustedes lo pueden calcular sin ningún problema aplicando lo que ya saben de vectores y decir de que teta es la tangente inversa de la componente en Y, o sea del P neto en Y, entre el P neto en X, ¿sí? Pero, ¿qué es el P neto en Y? Recuerden que el P neto en Y era masa por la velocidad en y el P neto en X era masa por la velocidad en X. Entonces, vean que el ángulo o la dirección del P neto va directamente relacionada con el cambio de las velocidades, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes lo pueden calcular utilizando lo que ya saben de las velocidades, ¿no? Entonces aquí sería um, la velocidad en Y, que en este caso era de los 23 y 14, ¿no? Entonces aquí pondrían 23 metros por segundo y menos 14, no nos olvidemos del signo, ¿no? Entonces se cancela acá y entonces si aplicamos esta expresión nos queda 23 entre 14, nos queda de, ok, nos queda, permítame, vamos a ver, ok, nos queda de menos 58. Ah, ok, ok, ok. Miren, aquí quiero que revisen algo que eh, nos estamos, olvidando. Recuerden que para que yo pueda expresar las velocidades así, como tenía anteriormente, Vy y entre Vx, sería asumir de que estas masas son iguales. Y como tenemos objetos con masas diferentes, entonces lo mejor será tomar los datos que ya tenemos de P. No vayamos a cometer ese error, pero sí eh, por, esas, eh, por esas velocidades, si los objetos fueran de la misma masa, sí lo podríamos hacer, ¿verdad? Ok, entonces anotamos lo que ya sabemos, ¿no? Sería 34.500 kilogramos metro por segundo y el P en X sería 35.000. Y no nos olvidemos del signo, ¿verdad? Entonces recalculamos esto. Y esto nos queda de menos 44.58. Asegúrense de tener su calculadora en radianes, en grados, perdón, para que puedan obtener su resultado del ángulo en, en grados, ¿sí? Entonces, este ángulo que estamos generando es este ángulo que está por aquí. Vean que este signo negativo es porque lo vamos a medir en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, como quieran, ¿no? Pueden encontrar ese ángulo o su complemento, ¿no?
que sería el de aquí arriba, que tendría que valer 45.41 grados, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos ángulos que ustedes quieran utilizar para el peneto está bien, ¿verdad? Solo que recuerden que para que les hubiera obtenido este resultado acá, pues hubieran tenido que hacer la división no del peneto en y entre peneto en x, sino que al revés, ¿no? Peneto en x entre peneto en y para obtener este ángulo de aquí. Pero como utilizamos el otro, entonces obtuvimos el ángulo medio a partir del eje de las x, ¿sí? Pero esto, como ven, es un tema vectorial, ¿verdad? Es un tema en el cual solo necesitan recordar lo que ya saben para calcular la magnitud de un vector y su ángulo direccional para poder aplicar el momento lineal, ¿sí? Ok, pasamos al siguiente. Entonces, si leemos este problema, ven que nos habla de una pelota de golf que tiene una masa de 0.045 kilogramos. Nos dice que está en reposo. Antes de que lo golpee el bate, pues solo está en reposo, no tiene velocidad. Y luego nos dice que después del golpe de este bate adquiere una velocidad del objeto de 25 metros por segundo. Y nos dice que el tiempo de contacto que estuvo este palo es de 2 milisegundos y nos pregunta qué fuerza media actúa sobre la pelota. Bien, si ustedes recuerdan, yo les hablaba de que en términos generales la fuerza es igual a masa por aceleración, les decía, ¿no? Y bueno, esto ya lo demostramos, es el cambio de P con respecto a T, ¿sí? Entonces, en términos de una fuerza instantánea, vamos con esto, en términos de una fuerza instantánea, esto debería de representarse de esta manera, como la derivada de P con respecto a T. Pero si hablamos de una fuerza media, entonces esta fuerza media tendría que ir relacionada con una variación de P con respecto a T, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo prácticamente este problema, calcular la fuerza media a través de esta relación que ya les mostraba yo a ustedes anteriormente y que es delta P. Bueno, delta P, como todo delta, es la resta de un punto final menos un punto inicial. Y T, pues, delta T, pues también, ¿no? TF menos TI. Pero recuerden que aquí TI siempre vale 0, a menos que el problema nos aclare que está arrancando en un tiempo específico. Pero si no, el tiempo inicial es 0 y pues TF es prácticamente T, ¿sí? Entonces, en términos generales, mi fuerza media la puedo expresar como PF menos PI dividido entre T, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que calcular es cuál era la cantidad de momento inicial y cuál era la cantidad de momento final. Y recuerden que aquí vuelve a tocar este tema de las dimensiones del movimiento del objeto. Aquí este objeto, según lo que me dice el problema, solo posee una dimensión. Vean que no nos dice que esta velocidad fue lanzada con un ángulo determinado, ¿no? O qué sé yo. Esto no me está indicando un ángulo, entonces supongo que es una velocidad que va en este sentido, ¿no? Y eso es lo correcto que tienen que hacer, asumir de que esa velocidad va en esa dirección. Bien, entonces, y asumen esto porque la velocidad que le dan es positivo, ¿no? Entonces, si nos dice que es un movimiento horizontal y la velocidad es positiva, entonces definitivamente la pelotita se está moviendo hacia las X positivas, ¿sí? Bien, teniendo claro eso, entonces, como les decía, la dimensionalidad de P puede ser en una, dos o tres dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Que yo también podría hablar de una fuerza media en X y aquí ustedes lo que tendrían que hacer es agregar PF en X, PI en X. Si fuera en el caso de calcular algo en Y, entonces hablarían de una fuerza media en Y esto sería en Y y esto sería en Y, ¿sí? Y incluso si estuvieran en Z, pues también fuerza media Z, esto es Z y aquí Z, ¿sí? Para una tercera dimensión. Pero ahorita estamos en un caso bastante sencillo en el cual el objeto se mueve en una sola dirección. Entonces ustedes pueden, o si bien sea ponerlo en X, o simplemente dejarlo expresado así en términos generales como lo tengo yo ahora, ¿sí? Como ustedes quieran, igual el resultado les tiene que dar el mismo, ¿sí? Bien, entonces
teniendo claro eso, tenemos que de ahora en adelante, cuando nos toca medir este tema de la fuerza media o relacionado con delta P en general, tenemos que estar hablando siempre de un momento antes, un momento durante y un momento después del contacto de estos dos objetos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros imagináramos este momento antes, pues este objeto está con velocidad cero, ¿no? Luego viene el momento durante y es cuando este palo golpea aquí al, al- a la pelota. Y luego el momento después sería cuando esta pelota sale disparada con esta velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, cuando les hablen de PF, ustedes deben de imaginarse algo que está ocurriendo después del choque o del contacto de los dos objetos. Y cuando les estén hablando de PI, ustedes tienen que imaginar un momento antes, ¿sí? Y F media representa el momento durante, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso para que entiendan el contexto. La fuerza media es durante el objeto está teniendo el contacto con la pelota y PF es relacionado con lo que pasó después del contacto de F y PI es lo que ocurrió, lo que está ocurriendo antes del choque, ¿no? Bien, entonces vean que el problema nos dice claramente que el objeto anteriormente de que fuera golpeado está en reposo. ¿Qué significa eso? De que mi PI vale cero. Y vale cero porque la velocidad inicial vale cero, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces si PI vale cero, entonces mi fuerza media queda dependiente solamente de PF entre T, ¿sí? Y Y si nosotros aplicamos esto, entonces F es PF, F medio, ¿no? PF entre T. Y esto sería entonces la masa de la pelotita por la velocidad final que salió disparada entre T. Entonces, fuerza media sería entonces la velocidad que me da el problema, que son los 25 metros por segundo, y la masa que tiene la pelota de golf, ¿no? Entonces, 0.045 por 25. Por 25. Vean que lo que tenemos aquí arriba es unidades kilogramo metro por segundo, ¿sí? Y abajo lo que tenemos es una escala de tiempo. Y este tiempo es el tiempo que está en contacto, este tiempo que está en contacto aquí, la pelota con el palo. Y nos dice que ese tiempo es de 2 milisegundos. Recuerden que para sustituir un dato de tiempo en el sistema internacional, esto debe estar en segundos. Entonces lo correcto que deben de hacer aquí es sustituir un tiempo t que sea en segundos. O sea, 2 por 10 a la menos 3 segundos. Esos son los 2 milisegundos, ¿no? Vean que aparece este tiempo y este tiempo es bastante pequeño. Vean que 2 milisegundos estamos hablando de algo que prácticamente es imperceptible para la vista humana. Entonces, normalmente cuando se hablen de estos temas en los cuales estén relacionados los choques o contacto de objetos con otros a través de un cálculo de cantidad de movimiento lineal, estos tiempos van a ser siempre bastante pequeños. Y esto tiene sentido porque recuerden, bueno, aquí la ecuación misma nos dice algo bien interesante, ¿no? Vean que en este caso F con T son inversamente proporcionales. O sea que entre menor sea el tiempo de contacto de esta fuerza con esta pelotita, pues mayor fuerza se le está aplicando. Entonces, aquí viene incluso un tema bien interesante que ocurre con estas personas que hacen demostraciones quebrando muchos ladrillos, ¿no? Personas que practican karate. Y si ustedes se han fijado, siempre el contacto que deben de tener estas personas con estos bloques debe ser muy rápido. Y es por eso, ¿no? Porque entre menor tiempo ellos aplican su fuerza sobre esos ladrillos, pues la fuerza se incrementa, ¿sí? Bien, entonces volvamos a la resolución. Aquí sería el tiempo, este que les menciono, 2 por 10 a la 3 segundos. Y calculemos. Disculpen que algunas veces pues toque otros temas y deje parado el cálculo, pero aprovecho la idea siempre de lo que se está hablando para no dejar algún cabo suelto, ¿no? Bien, entonces si hacemos este cálculo,
esto nos queda una fuerza de 562.5 newton. Y esta sería la fuerza media que se le está aplicando a la pelotita, a la pelota de golf. Bien, entonces teniendo ya esta fuerza, 562.5, veamos que nos pide luego. Nos dice acá que si es significativo la si es significativa el peso de la pelota durante el tiempo de contacto. ¿Y por qué? Bueno, significativo en el sentido de que recuerden que ahí, por definición, la pelotita tiene masa y por ende tiene peso. Entonces por aquí iría un vector W, ¿no? Entonces la pregunta que nos está haciendo es de qué manera interviene el peso con esta fuerza que se le está aplicando, y si pues hay alguna fuerza que, si en este caso el peso podría involucrarse en el cálculo del momento lineal y ver si esta afecta a la fuerza media que se le está aplicando. Entonces aquí lo que compete es comparar la fuerza que se le aplicó, que son los 562, con la fuerza debida al peso. Entonces, si ustedes calculan el peso de esta pelotita, vean que nos dice que la masa es 0.045. Entonces 0.045 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Entonces el peso sería, esto nos da 0.441 newton. Y pues si nosotros comparamos y calculamos esta fracción W entre F media, sería entonces 0.441 newton entre los 562.5 newton. Cancelamos esta expresión y esto nos queda una fracción de 7.84 por 10 a la menos 4, que estos son 0.000784. O sea que W es 0.000784 veces la fuerza media. O sea que esto me indica que W es mucho, mucho menor que la fuerza media. Entonces podemos en estos casos prescindir del peso. Y vean que eso es uno de los factores también fundamentales de por qué en este deporte del golf las masas de estas pelotitas son muy pequeñas, y es por eso mismo, ¿no? Para evitar de que este vector peso intervenga en la dirección que en este caso el palo le quiere dar a la pelota, ¿sí? Bien, entonces creo que eso era todo lo que nos pedía. Bien, entonces pasamos al siguiente. Vean que en este problema nuevamente nos habla de béisbol, lógicamente. Nos dice que un bate golpea una pelota de 0.14 kilogramos justo antes del impacto. La pelota viaja, nos dice acá, horizontalmente a la derecha. Entonces esta velocidad de aquí a la derecha es 50 metros por segundo. Entonces por acá 50 metros por segundo. Y nos dice que pierde contacto con el bate viajando hacia la izquierda con 65 metros por segundo. Entonces la velocidad cuando ya este golpea con el bate es de 65 metros por segundo. Y nos dice que el ángulo es de 30 grados por arriba de la horizontal. Entonces estos 30 grados que está aquí son los mismos 30 grados que ustedes dibujarían por acá, ¿sí? Entonces 30 grados. Entonces nos dice acá de que la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 milisegundos. O sea, aquí este punto de contacto acá, T, es 1.75 milisegundos. Ven que les digo que el tiempo es bien pequeño siempre en estos problemas. Y nos pregunta acá calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza media que actúa sobre la pelota. Vean que aquí, por el hecho de que tenemos a esta pelotita que está saliendo con un ángulo teta, entonces esto me indica de que el movimiento es bidimensional,
y por ende ustedes van a tener que calcular componentes de la fuerza media en X, componentes de la fuerza media en Y. Lo bueno es que ya sabemos las fórmulas. Componente de la fuerza media en X sería entonces PFX menos PI en X dividido entre el tiempo, y la fuerza media en Y pues sería igual, ¿no? O sea, más que le ponemos aquí en Y. El tiempo es el mismo. El tiempo para la fuerza media en X es el mismo tiempo que para la fuerza media en Y. Entonces vean que acá lo único que tenemos que hacer es calcular cada una de estas componentes del momento, y pues eso lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Podemos decir entonces que eh, calculando las P iniciales, entonces tendríamos aquí P inicial en X, P inicial en Y. Entonces aquí sería masa por P inicial en X, masa por B inicial en Y. Y si habláramos de PF, pues aquí tendríamos PF en X, PF en Y y su homólogo, ¿no? Todas calculadas con sus velocidades iniciales y finales. Bien, entonces calculemos cada una de estos valores. Entonces, P inicial en X, decíamos que era masa por B inicial en X. Entonces, mucho ojo con esto. Volvemos a que este evento que les decía yo, evaluar antes, durante y después. Esto es su momento antes, esto es su momento durante y este es su momento después, ¿sí? Entonces, con lo que ustedes tengan de los datos antes es lo que van a calcular todo lo que tenga que ver con P inicial, y todo lo que esté ocurriendo después es lo que ustedes van a calcular con su P final. Bien, entonces vean que antes la pelota solo está viajando a lo largo del eje de las X y a lo largo de las X positivas. Entonces, desde ya yo sé que todo lo que tenga que ver con el momento en Y antes vale 0, porque la velocidad solamente se mueve en X. Entonces todo esto de aquí yo sé que vale 0, ¿sí? Ok, entonces eh, la velocidad inicial en X pues prácticamente es la misma velocidad con que se está moviendo aquí el objeto, que sería 50, ¿no? Entonces aquí sería multiplicar la masa 0.145 kilogramos por la velocidad, que es 50, ¿sí? Entonces calculamos. Esto me da 7.25. Positivo, ¿no? Vean que la velocidad del objeto era hacia las X positivas. Ahora sabíamos que P inicial en Y es 0, como les digo, porque la B inicial en Y vale 0. No se está moviendo en Y el objeto, solo en X. Y ahora pasamos a los finales. P final en X. Sería aquí masa por la velocidad final en X. Pero ¿qué está ocurriendo con BF en X? Vean que la velocidad BF sería prácticamente esta. Esta sería mi BI. Y vean que BF pues tendríamos que tener una componente BF en X que viene por aquí. BF en X. Y por acá tendríamos una BF en Y. Entonces vean que BF en X iría a la izquierda, o sea que iría hacia las X negativas, y BF en Y iría hacia las Y positivas. Entonces, aquí aprovechando el ángulo, que es 30 grados, yo puedo calcular la velocidad final en... Bueno, vamos a hacerlo aquí un poquito más detallado. Aquí está el vector BF, aquí el vector BF, aquí, algo así. Entonces esto viene aquí, algo así. Entonces aquí tengo mi BF, y tengo mi BF en X, BF en Y, el ángulo es 30. Y entonces vean que lógicamente BF en X es BF coseno de 30, y BF en Y es BF por el seno de 30.
Entonces, la velocidad final creo que nos lo daba el problema. Nos decía que el objeto salía con 65. Entonces, si BF vale 65 metros por segundo, entonces podemos calcular BF en X. Sería entonces 65 por coseno de 30. Esto nos da 56.29 metros por segundo. Y BF en Y sería 65 por seno de 30. Y esto nos da 32.5. Entonces, teniendo las velocidades finales en X y en Y, pues podemos calcular las PF en Y y PF en X, ¿sí? Entonces, PF en X sería la masa, que no cambia, es la misma masa. A pesar de que chocó, pues la masa sigue igual, 0.145. Por la velocidad en X, que recuerden que va hacia la izquierda, entonces es negativa. Entonces ustedes le ponen el signo, ¿no? Sería entonces aquí menos 56.29 metros por segundo. Y esto nos da menos 8.162 kilogramos metro por segundo. Y la PF en Y sería multiplicado por BFY, ¿verdad? Que era 32.5. Entonces me da 4.712 kilogramos metro por segundo. Bien, entonces vean que ya tenemos todas las P que necesitábamos, ¿no? Las iniciales y las finales, ¿no? Entonces podemos, sin ningún problema, calcular las fuerzas medias, ¿verdad? Ya podemos calcular las fuerzas medias porque ya tenemos las P. Solo tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con sustituir correctamente. Entonces la fuerza media en X, quedamos que iba a ser PF en X menos PI en X. Entonces, veamos cuánto era. Bueno, escribámoslo. ¿Cuánto valía PFX? PFX valía menos 8.162 menos PI en X. PI en X era 7.25 positivo. Mucho ojo, si PI en X hubiera sido negativo, mucho ojo con eso, si hubiera sido negativo, entonces ese negativo lo tendrían que haber puesto aquí y poner acá menos algo, y menos por menos le hubiera quedado más. Pero como el valor que tienen es positivo, entonces simplemente coloquen el dato, ¿no? Pero si hubiera sido negativo, incluyen el signo y lo multiplican con el menos que aparece en la ecuación y tendrían que incluirlo, ¿no? Mucho ojo con eso, que aquí los signos deben de incluirlos a fuerza. Vean que PI me daba, eh, vamos a ver, corroborémoslo, era 7.25, ¿no? Entonces aquí era menos 7.25. Dividido entre el tiempo. El tiempo, recuerden que nos lo daban en milisegundos. 1.75 milisegundos. O sea que el tiempo es 1.75 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, este tiempo lo utilizamos allá. Recuerden que las unidades aquí son kilogramos, metro por segundo. El tiempo es un segundo, entonces este segundo opera con este, queda metro por segundo cuadrado, y kilogramos, metro por segundo cuadrado, esto les devuelve newton, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar newton, fuerza media en X, Fmx le pongo, ¿no? Pero es esto, ¿no? Entonces Fmx es, hacemos el cálculo, esto me queda menos 8.806
0.857 newton, ¿sí? Esa sería la fuerza media en X. Y la fuerza media en Y, pues sería cambiándolo y poniéndolo en Y, ¿no? Entonces, ¿cuánto valía PF en Y? PF en Y valía 4.7112. Positivo, ¿no? Menos PI en Y. Pero PI en Y, de acuerdo a lo que mirábamos, era 0. Entonces, esto de aquí me queda menos 0. Dividido entre este tiempo, ¿no? Que es mi. 4.7112 entre. Esto me queda 2692.57 newton. Entonces ahí tenemos las componentes de la fuerza. Entonces, ¿cómo podrían ustedes representar esas componentes de esa fuerza? Pues lo podrían representar con estas fuerzas aplicándose en este punto, ¿no? Por aquí iría la fuerza en Y, que les dio positiva, ¿no? Por acá iría la fuerza media en X, que les dio negativa. Y pues lógicamente la fuerza media iría algo así, ¿no? Entonces, nos dice acá las componentes horizontales de la fuerza. Bueno, ya tienen las componentes horizontales y verticales. O sea, ya calcularon la fuerza, pero también podrían calcular la fuerza media. O sea, aquí tienen Fmx, aquí tienen Fmy y aquí iría la fuerza media, ¿sí? Entonces, si les pidieran la fuerza media, pues nuevamente, ¿no? Fuerza media sería la raíz de la fuerza media en X al cuadrado más la fuerza media en Y al cuadrado, ¿sí? Entonces, eh, ya les digo cuánto sería. Esto no lo está pidiendo el problema, ¿no? Pero para que ustedes tengan claro cómo funciona esto y cómo tienen que tener nuevamente frescos los conocimientos de vectores, ¿sí? Porque esto es muy importante, ¿no? Bien, esto me da 9209.27 newton, ¿sí? Entonces, esa sería la magnitud de esa fuerza, ¿no? E incluso podrían hasta calcular el ángulo de esa fuerza media, ¿no? Que sería pues la tangente inversa de la fuerza media en Y entre la fuerza media en X, ¿sí? Y esto pues si lo hacemos, vamos a ver cuánto nos queda. Esto nos queda de 17, bueno, menos 17 grados. O sea que esta fuerza que se está aplicando aquí, quizás exagere un poco, ¿no? Porque este ángulo aquí es 17 grados. Entonces vean que esto es bien interesante porque esto sucede mucho y, uno llegaría a pensar de que el ángulo con que salió disparada la velocidad final, que lo tenemos acá de 30, ¿no? Aquí nos decía el problema 30 grados, iba a ser el mismo ángulo que podría generar la fuerza media y no es así. Porque la fuerza, recuerden que esta fuerza es la que prácticamente evita, mucho ojo con esto, evita de que el sistema sea conservativo. Este tema de la fuerza media y cómo interactúa con el choque de estos objetos, viene a ser como una manera de registrar pérdidas o disminución en el tema de la cantidad de momento lineal. Entonces, vamos a ver más adelante que cuando hablemos de conservación del momento lineal, este tema de la fuerza vienen a hacerse muy pequeñas o despreciables para que de tal manera el valor de P pueda mantenerse. Entonces,
mucho ojo con esto. Este punto quería llegar, no, o sea, no vayan a confundir de que los mismos 30 grados iban a ser los mismos 30 grados de aquí. No necesariamente. Esta fuerza media viene a interactuar con un ángulo que, por el hecho de que como es concebida la fuerza como un medio disipador de la cantidad de movimiento, viene a tener ángulos diferentes que los que el objeto genera después del choque. ¿Sí? Bien, entonces sigamos con el otro problema. Siempre con el tema de que estamos hablando aquí de momento lineal, ¿sí? Y vean que nos hablan de una piedra que tiene 2 kilogramos de masa, se desliza, nos dice acá a la derecha, por una superficie horizontal sin fricción, ¿sí? Entonces, pues aquí supongamos que esto es hielo, ¿no? No nos lo dice, pero vamos a suponer de que no hay fricción, ¿no? Y esta se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo, cuando repentinamente nos dice que es golpeada por un objeto que ejerce una gran fuerza horizontal sobre ella con un breve lapso. Y esto se representa en una gráfica que la podemos ver nosotros aquí. ¿Sí? Ok, entonces nos pregunta acá qué impulso ejerce esta fuerza sobre la piedra. Ok, mucho ojo con esto. Este es otro tema que quería yo abordar con ustedes, siempre relacionado con el tema del momento lineal. Y es de que yo les decía a ustedes de que la fuerza media era el cambio de P con respecto al cambio de T. Entonces, en física normalmente a este tema del cambio de P se le conoce como impulso. Y el impulso, la letra que se le atribuye al impulso es una letra J, ¿sí? Entonces también ustedes pueden representar a la fuerza media como J entre T, ¿sí? Entonces si ustedes despejan para J, J es el producto de la fuerza media por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Y esta es la otra ecuación que eh, ustedes deben de tener muy en cuenta, ya que también pues J es vectorial porque la fuerza media es vectorial, ¿verdad? Y recuerden que la fuerza media es vectorial porque P es vectorial y P es vectorial porque B es vectorial, ¿sí? Entonces ya que también eh, de la dirección de B se da la dirección de P, de la dirección de P se da la dirección de F y de la dirección de F se da la dirección de J, ¿sí? Así que esa es la cadena, ¿no? Bien, entonces teniendo claro eso, vean que lo que tenemos que hacer aquí para calcular J en el inciso A es tomar los datos que nos está dando la gráfica. Vean que la gráfica lo que nos indica, y esto es otra manera de que ustedes pueden estimar el impulso de un objeto que está moviéndose, con una gráfica de fuerza versus tiempo, ¿sí? Entonces vean que esta fuerza normalmente pues tiene un comportamiento bastante errático, o sea que es prácticamente un impulso que se da justo cuando el objeto está en contacto, pero esta fuerza puede variar con el tiempo o puede considerarse como una fuerza media. Entonces, cuando digamos tenemos una fuerza F de t, o sea, una fuerza como una función, nosotros podríamos imaginar una función algo así, ¿verdad? Cualquiera, ¿no? Una función con una trayectoria muy, muy particular, pero normalmente cuando no poseemos esa información, entonces simplemente asumimos que esta fuerza F de t no, 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 no la tomamos como una fuerza en la cual pues damos datos de tiempo y esta fuerza va a cambiar, sino que esta fuerza la asumimos constante, ¿no? Y entonces cuando esta F de t la asumimos constante, entonces es donde surge la fuerza media, ¿sí? Y entonces por esa razón, normalmente cuando ustedes reciban datos de fuerza media, siempre van a obtener una gráfica de fuerza por t que sea una línea constante, ¿sí? O sea, una línea en la cual para ese intervalo de tiempo, que sería estos dos intervalos de tiempo que está aquí, la fuerza es la misma, ¿sí? Bien, mucho ojo porque este dato que nos está dando de fuerza está en kilonewtons y este dato de tiempo que nos están dando es en milisegundos. Así que tenemos que utilizar las conversiones como es, ¿verdad? Entonces J sería la fuerza. La fuerza es 2.50 kilonewtons, o sea que sería
2.50 por 10 a la 3 newton multiplicado por el intervalo de tiempo que vean que va desde, borramos aquí, va desde 15 milisegundos a 16 milisegundos, o sea que mi delta t es 1 milisegundo, ¿sí, verdad? Porque 16 menos 15 es 1. Entonces 1 milisegundo, entonces aquí multiplicado por 1 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces vean que aquí se me cancela este por 10 a la 3 con este por 10 a la menos 3 y 2.50 por 1 es 250. O sea que J es 250 newton por segundo y esa es la unidad de J. La unidad de J es newton segundo. ¿Sí? Entonces vean, ustedes pueden sin ningún problema también expresar P en unidades de newton por segundo. Recuerden que J es el cambio de P. ¿Sí? Y esto es... eh, o sea, tenemos delta P y esto es también F por delta T, ¿no? ¿Sí? Entonces, a J la pueden expresar como kilogramo, metro por segundo, pero también lo pueden expresar como newton por segundo, ¿sí? Así que aquí también a J lo pudieron haber expresado como 2.50 kilogramo metro por segundo, ¿sí? O sea que las unidades las pueden utilizar como kilogramo metro por segundo o newton por segundo y es lo mismo. Todas son válidas para el sistema, las dos son válidas para el sistema internacional. Bien, entonces veamos que nos pide el inciso B. El inciso B nos dice calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar. Si esta fuerza dice actuar hacia la derecha o hacia la izquierda. Mucho ojo con eso. Vean que por esa razón aquí yo le coloco esta palabra de impulsador. Porque este impulsador puede generar una fuerza de impulso que vaya hacia la derecha y pues ¿qué nos dicta la lógica? Si nosotros va una piedra y se mete en este impulsador va hacia la derecha, entonces pues no, la lógica me dice que la piedra cuando vaya por aquí va a tener una velocidad BF que pues lógicamente va a ser mayor que la que tenía al inicio quizás, ¿no? ¿Sí? Pero si el impulsador en este caso va a la izquierda, entonces pues lógicamente esta piedra cuando pase por este impulsador va a tener una velocidad final en la cual pues quizás es menor que la velocidad inicial, ¿sí? Pero eso lo vamos a comprobar ahora. Bien, entonces, como les decía, nosotros tenemos que J, en términos generales, es delta P, ¿sí? ¿Y qué es delta P? Delta P es P final menos P inicial, ¿sí? Entonces yo puedo decirte que J es P final menos P inicial. O en otras palabras que P final es J más P inicial, ¿sí? Y pues esto sería J más masa por la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener bien claro es de que, pues, si resolvemos el inciso B con una fuerza que vaya a la derecha, esto me va a indicar de que mi J es positivo. Mucho ojo con eso. Porque vean que J depende de F. O sea, si esta fuerza va a la derecha, entonces esta fuerza yo la asumí positiva. Y por esa razón me dio J positivo 2.50. Pero si esta fuerza va a la izquierda, entonces mi J se va a tener que volver negativa. ¿Por qué? Porque mi fuerza va a ir a la izquierda, se va a quedar negativo acá y esto quedaría negativo. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es jugar y sustituir, en vez de poner PF, pues queremos encontrar la velocidad, ¿no? Entonces PF sabemos que es masa por BF igual a J más M por BI. Entonces BF prácticamente es la relación J más masa por BI dividido entre la masa, ¿sí? Y esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces BF es J más masa por BI dividido entre M. Entonces BF me va a quedar, ok, para el caso de una fuerza positiva, entonces voy a tomar a BF como J positivo, o sea, los 2.50
2.50 más la masa del objeto, era la piedra, ¿no? La masa tenía 2 kilogramos y la velocidad 5, ¿sí? 2 kilogramos, la velocidad 5 y la masa entre 2, ¿sí? Entonces veamos cómo nos queda con una fuerza a la derecha, la velocidad final. Entonces sería 250 más 2 por 5. Entonces me queda 6.25 metros por segundo. Entonces vean que aquí se cumple esto que yo les decía. Si el impulso va en la dirección del movimiento del objeto, pues este objeto solo lo que le queda es aumentar su velocidad. O sea que aquí aumentó, ¿no? Vean que BF, que es 6.25, es mayor, ¿verdad? Que su BI, porque J es positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si mi F va a la izquierda? O sea, mi BF sería entonces menos 2.50 más 2 por 5 dividido entre 2. Entonces mi BF me quedaría 3.75. Entonces ven que aquí en este caso la velocidad pasó de tener a 5 metros por segundo a 3.75. O sea que aquí BF es menor que BI, ¿sí? Porque el impulso más bien lo que hizo es quitarle impulso, ¿no? Como dice el mismo nombre, y lo hizo que el objeto fuera más lento, ¿sí? Entonces, esto principalmente es lo que quiero hablarles de generalidades de la cantidad de momento lineal, y les pido que repasen mucho el tema de los vectores, repasen el tema de la dirección de los vectores. No olvidar que los signos de las velocidades van a indicar los signos de P, y los signos de P van a indicar los signos de P, y los signos de P van a indicar los signos de J, como vimos en este último problema. Entonces todo va correlacionado, ¿no? Entonces no lo olviden que primero B, luego P, luego DPF y luego J, ¿no? Entonces esa es la línea consecutiva, ¿no? En el tema de los signos. Y tener mucho cuidado, ¿no? De que pues con el tema de las direcciones de la fuerza media, de las direcciones de P, todo va a depender mucho de cómo interactúe M y B. Porque recuerden que P no solamente depende de B, sino que también depende de las masas, ¿no? Cómo las masas interactúen con los sistemas. Y eso lo mirábamos en el problema al inicio, ¿no? De que pues hay problemas donde pues las masas son diferentes, y eso va a evitar de que el ángulo del P neto sea igual al ángulo de la velocidad, ¿no? Entonces aquí mucho con esto, que los ángulos dependen directamente de las P, ¿verdad? Entonces lo recomendable es calcular las P y aplicar el tema de vectores como lo sabemos. Muchas gracias.